Las habilidades primarias o desarrollos primarios en la espiritualidad, de ser en primera instancia los primarios, debe ser sobre y por sobre todo de habilidad sobre supraconcientización, o sea, despertar espiritual, o sea, en términos sencillos, las habilidades primarias que uno debe tener en este camino espiritual es despertar de espiritual de conciencia, visión de todos los fenómenos. ¿Qué significa visión de todos los fenómenos? Es básicamente ser conscientes de que todo lo que nos rodea actualmente tiene primado negativo y ciertos mensajes que nos son provocativos, pero que en realidad simplemente es una manipulación. También saber cómo está la situación actual y todo eso en referencia a lo que dije. Pero sobre todo en la habilidad primaria debe haber evolución y transmutación, porque si no evolucionamos y no transmutamos nuestras habilidades primarias anteriores, por ejemplo, el de ver el primado negativo o la otra, básicamente no tendremos esas dos, ni siquiera esas dos primarias, son secundarias, pero también son primarias. ¿De qué? ¿Por qué? Porque no las tendremos. No las tendremos por el simple hecho de que si no desarrollamos primero la evolución, la transmutación, jamás vamos a avanzar. ¿Qué es evolución? Es avanzar, adaptarnos, y transmutación es básicamente convertir todo eso negativo en alquimia. Todo eso negativo en nuestra vida en alquimia para convertirlo en algo positivo. Hacer alquimia, hacer la gran obra interior. Convertir todo eso en oro. Todo ese todo ese plomo en oro, todo ese plomo o todo ese negativismo, todo ese banal y absurdo en oro, en espiritual, en oro y plata, masculino y femenino. Espiritual masculino, espiritual más femenino. Y además de eso, de lo primario, pues tenemos lo otro primado negativo, ver lo primado negativo y por ende despertar de conciencia, o sea, ser conscientes de que existe el mundo espiritual, no solo el mundo material. Porque lo que les digo, lo primario, esos tres primarios. Y además de eso, eh, pues les invito a ver las flores que van a ver a continuación y las reflexiones que voy a dar a continuación, más un sonido de campanas. Muchas gracias. Las plantas tienen un aura y esa aura es vital para la interconexión cuántica de todos los fenómenos de la realidad cuántica holográfica. Todos los seres emiten un tipo de frecuencia, energía y vibración. Todos los seres tienen cierta frecuencia energética, la cual expulsamos al exterior y con eso nos comunicamos a través de los nadis. Nadis o vasos supraconscientes o vasos suprapsíquicos según la medicina tradicional tibetana, los cuales son 72.000, de los cuales Francis Fox ha hablado también, por ejemplo, en su teoría de las mainstream o cuerdas de la mente. El budismo tibetano habla sobre esas cuerdas supraconscientes. Y habla también, además de esas cuerdas supraconscientes, sobre que son interconexión, una especie de aura en la que nos interconectamos con el resto del mundo y con los demás fenómenos del universo. Como por ejemplo la interconexión cuántica, la precognición y otro tipo de fenómenos que parecen paranormales o psíquicos, pero que en realidad están al alcance de cualquiera, dependiendo de cuál sea su vibración emocional y fractal. Los recursos primarios sirven para ayudar en nuestro evolucionar y nuestro sendero y caminar espiritual y metafísico. Pero si tomamos en cuenta que
esos recursos primarios, sin esos no podemos tener los secundarios y terciarios, porque los terciarios solo son una manifestación de los primarios, de la transmutación. Los secundarios solo son una manifestación de la evolución. Y pues los primarios son los vitales, darse cuenta del primado negativo, darse cuenta de toda la manipulación, despertar espiritual de conciencia o supraconciencia, o sea, empezar a elevarse frecuencialmente y cada día más y la transmutar, o sea, el transformar la alquimia, por ejemplo, la alquimia sexual o la alquimia taoísta o la alquimia tántrica y también el evolucionar espiritualmente, o sea, seguir, avanzar, adaptarse a la situación. Si te han golpeado en la vida, pues tú golpea más fuerte, hablando espiritualmente. Entonces, sacar pecho y seguir, continuar. Resiliencia, templanza. Ahora, lo secundario y terciario son habilidades que básicamente desarrollamos en el camino espiritual, pero que no necesariamente o no son lo primario, no son lo esencial, solo son añadiduras y normalmente nos gastan energía astral y dimensional.
lo estoy haciendo. Habilidades terciarias, aquellas que necesitan energía frecuencial o frecuencia energética alta o frecuencia vibracional alta, mas no consumen ninguna de esas dos, ni frecuencia ni vibración. Las terceras son, por ejemplo, las secundarias son telequinesis, piroquinesis y otros. Las primarias son simplemente darse cuenta de las cosas, darse cuenta del primero negativo, despertar espiritual de conciencia y demás, lo que expliqué. Y terciarias son las que no gastan ningún tipo de energía, ni requieren un proceso, sino que vienen por añadidura, pero sí necesitan, lo único requisito es que necesitan que tú estés emocionalmente vibrando en frecuencia vibracional alta. Entonces, cuando sucede eso, llegan como por ejemplo telepatía, clarividencia, precognición y demás. Y además, pues influye mucho la dieta, por ejemplo, mucho tabaco, o sea, cigarrillos industrializados, mucho alcohol o en su efecto mucha contaminante y mucha comida chatarra y carnes rojas en tu alimentación. Produce eso, produce que esas terciarias no se manifiesten, telepatía, precognición, clarividencia, hablar con los animales, ver auras y demás. Eso, pero les diré en otro episodio. Soy Arrean Zárate, hasta luego.
Y así es como descubrimos y empezamos a descubrir que los recursos primarios o las habilidades primarias son las más importantes, como transmutar, evolucionar, despertar de conciencia espiritual y darnos cuenta del primado negativo que hay alrededor de nosotros. Igualmente como los primarios o los recursos primarios son importantes, los recursos secundarios, como por ejemplo la telequinesis y la piroquinesis y todas esas cosas, son totalmente innecesarias en el sentido de obligarlas o desarrollarlas a surgir. O la clarividencia, telepatía y demás son recursos que vienen solos y no se necesita ni siquiera aprender a desarrollarlos, solo se necesita aprender a canalizarlos y a tener una frecuencia vibracional alta para poder tenerlos.